Universidad. Eh, Hoy vamos a trabajar, digamos, como el primer capítulo de los tres ensayos de teoría sexual. Eh, es una obra de Freud que, si bien está fechada en 1905, eh, creo que más bien hay que pensarlo como un trabajo que él va desarrollando a lo largo de casi 20 años. Porque fue durante un periodo así de extenso en el que él fue agregando notas, notas al pie, modificando algunas partes, tachando algunas notas al pie, agregando nuevas, repensándolas. Y de alguna manera este trabajo tan original y tan extenso en el tiempo, creo que también lo podríamos pensar como transversal de todo lo que él ha ido desarrollando en esos años, ¿no? Porque lo sexual, podemos decir que es como alguna de esas mm, bueno, creaciones, ¿no? O formas de ver aspectos muy importantes del sujeto eh, que, que, que son transversales en el psicoanálisis y en la obra freudiana, bueno, en esta parte tan fundamental de la teoría. Entonces, para empezar, eh, quiero comentar que releyendo este texto he pensado que una de las cosas que creo que fueron más, que se dieron más al malentendido, incluso a día de hoy, por eso he puesto un título que ahora no me acuerdo cuál era, pero así un poco como provocador. Esto está basado en una de las introducciones que tiene, que como que uno de los objetivos o de las finalidades que buscaba Freud con esto era eh, conseguir una aceptación, ¿no? De la teoría, siempre esperando que se pudiera universalizar, digamos, el concepto y creo que nunca lo ha conseguido de la manera que él hubiera querido. Eh, y creo que una de las partes más centrales del malentendido es justamente en el concepto de sexualidad, porque la sexualidad en el sentido freudiano no es el sexo explícitamente, digamos, el encuentro sexual, el coito entre, entre dos. Es la sexualidad que podría tomar una parte muy grande del erotismo y una parte también de la sensualidad, del acercamiento, del contacto, de la piel. eh, y si lo pensamos desde ese lugar, creo que es mucho más fácil entender eh, esta originalidad de Freud de incluir la sexualidad infantil, que hasta el momento era algo aberrante pensar en eso, y a día de hoy en algunos sectores sociales todavía lo sigue siendo, ¿no? De pensar como, bueno, como que los niños son angelitos puros, totalmente desexualizados. Al punto de bloquearlo también la sexualidad eh, en la aceptación actual de decir que porque tienen determinadas tendencias en algún momento de la infancia, entonces ya eso va a marcar para siempre, ¿no? Como negando ese juego, esa investigación, esa ambigüedad que también forma parte de lo sexual y que muchas veces va fluctuando entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Si ya es algo que va variando a veces en las personas adultas, imagínense en los niños. Entonces, bueno, ya desde el comienzo, Freud eh, va a hablar en principio en la introducción justamente de algo que tiene que ver con los niños, que dice, si los hombres supieran aprender de la observación directa de los niños, estos tres ensayos podrían no haberse escrito, ¿no? De alguna manera ya nos está diciendo con esto que, que lo que él va a abordar aquí es algo que tiene que ver con la observación, que es complejo, pero a su vez
es simple, no sé bien cómo decirlo, pero que yo creo que hasta conecta, digamos, con, con lo más primario, ¿no? Em, bueno, también va a mencionar esto de que el concepto de sexualidad que él aborda es uno de los motivos más fuertes de resistencia, una de las resistencias más grandes que socialmente se han impuesto al psicoanálisis o uno de los obstáculos que socialmente ha, digamos, generado estos malentendidos o estas resistencias, estos rechazos por el psicoanálisis y, y que él, cuando habla de sexualidad, eh, dice en un momento como que mm, eh, no, como que socialmente se olvida la confusión y desmemoria que provocan los factores afectivos, ¿no? Como que ya está diciendo que lo sexual no se reduce digamos, a la actividad física, por decirlo de una manera bestia, ¿no? O sea que tiene que ver también con, con lo afectivo. Entonces, luego, al principio del trabajo, que en el primer apartado lo titula Las aberraciones sexuales, él, claro, desde su formación como médico, busca también este punto que tantas veces hemos dicho de lo biológico, ¿verdad? Entonces, no va a decir, bueno, sí, bueno, digamos que su justificación o su investigación se apoya en lo biológico y por lo tanto va marcando también cosas que pueden tener una articulación entre lo animal y lo humano, ¿no? Y ya va hablando al principio del concepto de libido, en donde eh, es un concepto que ya existía, no lo ha inventado él, pero él lo retoma de otros teóricos y habla de una pulsión sexual, ¿no? Que sería esta energía, alguna vez ya lo hemos comentado, eh, que, que, que bueno, que se diferencia, digamos, de, de las otras pulsiones, digamos, más animales, como la de el hambre, por ejemplo, ¿no? Donde hay una necesidad de, de... No me acuerdo en dónde había leído hace un tiempo que, que, por ejemplo, si una persona, si un animal ¿no? o una persona eh, siente hambre, pues entonces alcanza con satisfacer, digamos, la necesidad de alimentarse, nutrirse y ya está. En cambio, si decía así, el ser humano es el único animal que puede excitarse con una pantufla, ¿no? Como un objeto que remita a algo que por la historia de la persona, por sus experiencias, por conexiones más profundas, remita a algo sexual. Y ya eso es suficiente para despertar algo de la pulsión sexual y de la excitación sexual. Mm, bueno, también en el principio, en desviaciones con respecto al objeto sexual, Freud se pregunta sobre estos puntos, digamos, más oscuros, ¿no? Digamos, de comportamiento, bueno, comportamientos o de formas de concebir la sexualidad que van como en los márgenes o exceden lo que sería considerado como una sexualidad normal, entre comillas, ¿no? Que sería lo que quedaría exclusivamente del orden de lo biológico, ¿no? O sea, una sexualidad biológica, ¿qué sería? Sería como la que tenga por única finalidad la reproducción, ¿no? Eh, a veces en broma se dice, ¿no? Que si si la única finalidad de la sexualidad fuera la reproducción, pues tal vez la especie humana en la sociedad actual se hubiera extinto, ¿no? Porque entre el trabajo, las obligaciones, la pereza, las distracciones, Netflix
Uno dice, ¿y para qué voy a salir si estoy acá en casa nomás bien? En cambio, bueno, es gracias a que aporta otro tipo de experiencias o de placeres más allá de- del cuestionable placer de la reproducción, entonces es que existe la sexualidad y la especie humana. Eh, Freud empieza con esto, como decía antes, ¿no? De ir rodeando formas que no encajarían dentro de lo que se consideraría una sexualidad normal, y entonces es cuando empieza a cuestionarse lo que llama la inversión, ¿no? O los comportamientos, digamos, invertidos, personas invertidas. Eh, Invertidas, no sé, acá hay también un gran debate, ¿no? Si era por su época, por no su época. Yo ahora, releyéndolo, el texto pensaba en una inversión también como una palabra, justamente desde la biología o desde un intento de armar una ciencia, de que una cosa invertida es que va en contra de la corriente, va en contra de donde va todo el mundo, ¿no? Y en ese sentido, si lo separamos de juicios de valor, de que si es un invertido, como que fuera una cosa eh, este, casi que un insulto, podemos ver que por ahí la cosa a veces puede ser más simple. Perdóname, Entonces, te quería sí. comentar algo que me hiciste acordar que en Buenos Aires hay una discoteca gay, así como muy clásica, que se llama Contramano. Mira, está bien. Por eso cuando dijiste eso, me hiciste acordar Muy en freudiano, muy esa, freudiano. claro. Que bueno, que aparte Argentina tiene eso, ¿no? Para España contramano es sentido contrario. Cuando uno va a contramano, va en sentido contrario en la conducción, ¿no? Bueno, era simplemente me acordé de cuando dijiste esto de ir en contra de la dirección. Sí, 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 sí. Entonces ahí cuando habla de los que van en contradirección, habla hace como una clasificación, ¿no? Según la conducta. Que también esto es muy biológico. Hoy en día, desde la psicología cognitivo-conductual, sí que se observa mucho la conducta y tal, pero en esa época, en la época en que Freud propuso su teoría, observar la conducta no era en el mismo sentido que la psicología actual, sino era desde una mirada que apuntaba a una, o pretendía una objetividad eh, desde el lado de la ciencia como biológica, ¿sí? Entonces, mm, él hace esta clasificación en la que separa, digamos, invertidos absolutos, que sería bueno, que sería como, ahora podemos decir como si fueran una homosexualidad clara desde el principio y que no, sin dudas, ¿no? Donde el sexo contrario deja a la persona totalmente fría, que no le mueve un pelo y que hasta puede llegar a provocarle repugnancia, ¿no? Y por lo tanto sería como incapaz de tener sexo con el sexo contrario. Luego la segunda clasificación serían los invertidos anfígenos, dice que serían como hermafroditas, en donde pueden ser lo que ahora sería como bisexualidad, ¿no? Que me llama la atención que digan anfígenos porque en esa época ya había un debate que no se hablaba de bisexualidad, pero sí había una corriente bastante importante, sobre todo en Alemania, que hablaban aunque era más bien de la homosexualidad masculina, pero hablaban de uranistas, así como también basado en la mitología griega de Afrodita Urania. Y luego en tercer lugar estarían los invertidos ocasionales, como, bueno, según la apetencia del momento, que podrían, digamos, tocar todos los palos. Después habla también de, bueno, señala que algunos pueden tomar la inversión como algo natural, eh, tal como lo normal, como que lo normal se considera la orientación de su líbido y defienden con energía su igualdad de derechos respecto de los normales, dice,
Otros se sublevan contra el hecho de su inversión y la sienten como una compulsión patológica. Esto lo señalo porque me parece que es una manera que tiene Freud de poco a poco ir diciendo, bueno, vamos a hablar de la sexualidad, pero no de qué hay ahí entre las piernas o de cómo hace la persona en el encuentro con el otro, sino también de cómo se posiciona la persona consigo misma, con su posición, ¿no? Y si eso es algo que la persona reivindica o no reivindica, si se avergüenza, si lo defienden, si buscan una inclusión social. Fíjense que esto es algo totalmente actual y él lo estaba ya eh, señalando justamente porque es parte de, de- digamos, de los conflictos del ser humano, ¿no? Y bueno. eh, Luego va a ir un poco a la concepción de la inversión, ¿no? Como intentar armar una definición o armar un concepto. Y dice que la primera apreciación de la inversión consistió en concebirla como un signo innato de degeneración nerviosa, en armonía con el hecho de que los observadores médicos tropezaron por primera vez con ella en enfermos nerviosos o en personas que producían esa impresión. Esta caracterización contiene dos notas que deben ser juzgadas independientemente, el carácter innato y la degeneración. ¿Sí? Aquí sería como decir, bueno, hay quienes piensan que esto es una cuestión ahí de que hay algo en el sistema nervioso que funciona de determinada manera y entonces por eso se produciría eh, esta- este, esto de ir en contra de lo normativo. Y por otra parte, bueno, los que no irían por ahí, ¿no? Em, Ahí él dice, bueno, hay que tener cuidado con esto de si vamos a reducirlo a lo físico, a lo orgánico, eh, o si podemos pensar que pueden haber otros factores que contribuyan, digamos, a que haya estas diferencias. Entonces dice, contrario, ¿no? A esta idea más simplista de reducirlo a lo biológico, está la concepción que afirma que la inversión es un carácter adquirido de la pulsión sexual y se apoya en las siguientes consideraciones. Esto me parece también muy reseñable porque justamente marca que por ahí Judith Butler y todas las teorías actuales de las diferentes identidades sexuales, no es una cosa de ahora, ¿no? O sea que tiene más de 100 años, incluso cuando Freud lo aporta, él también se apoya en teorías y en filósofos y en intelectuales que llevan incluso más de 50 años atrás, ¿no? Desde mediados de 1800 ya se estaba hablando de estas diferencias. Y en donde también está esta cuestión de si es algo que aparece ya desde el nacimiento o si es algo que se pueda soportar en otro tipo de cosas que más adelante mencionará que tienen que ver con el deseo, ¿no? Em, entonces dice que si sostenemos que solamente es una cuestión de nacimiento, entonces cómo es que podría ser eh, que hay situaciones en las que se puede modificar según una sugestión hipnótica, ¿no? En esta época no olvidemos que habían no un montón de terapias que intentaban reconducir estas desviaciones, como dirían en la época, ¿no? Y la hipnosis era una de las terapias que se consideraban válidas para corregir estas diferencias. Todo lo digo entre comillas, por supuesto, ¿no? Dice, así es como nos vemos llevados a esta conjetura. La alternativa innato adquirido es incompleta o no abarca todas las situaciones que la inversión plantea. Dice, ¿no? Como que, bueno, este argumento de que, o sea, esta reducción de decir o se nace o se aprende o se adquiere después es insatisfactoria para poder abarcar la complejidad del tema. Em, Dice, en cierto grado,
aquí aparece el tema de los hermafroditas, ¿no? El hermafroditismo como esta parte, digamos, ambigua, bueno, ambigua no, digamos, este punto biológico, pero en donde habría la posibilidad de una resolución u otra. En cierto grado de hermafroditismo anatómico, ¿sí? Biológico, es la norma. En ningún individuo masculino o femenino de conformación normal se echan de menos las huellas de aparato del otro sexo. O bien han perdurado carentes de función, como unos órganos rudimentarios, o bien se han modificado para tomar sobre sí otras funciones. La concepción que resulta de estos hechos anatómicos, conocidos de antiguo, es la de una disposición originariamente bisexual, que en el curso del desarrollo se va alterando hasta llegar a la monosexualidad con mínimos restos del sexo atrofiado. Es decir, en todas las personas habría estos dos aspectos, ¿no? Que luego con el desarrollo psíquico, físico, se va acentuando o predominando una sobre la otra, no quita que exista, como desde el origen, esta bisexualidad. Es preciso reconocer, por tanto, que inversión y hermafroditismo somático son en líneas generales independientes entre sí. Es decir, ni todas las personas por tener esta bisexualidad de origen van a ser invertidas, ni todos los invertidos se van a, por decirlo de una manera bestia, justificar en que tienen esta bisexualidad de origen, ¿no? Es como que son cosas distintas. Dice, no es lícito olvidar que los caracteres secundarios y terciarios de un sexo aparecen con muchísima frecuencia en el otro, ¿sí? Un poco como decía antes, no es que solamente hay algo, uy, tengo las pestañas como una mujer, ¿no? Como que pueden haber muchos caracteres de ambos sexos fíjense también que está hasta en el discurso, porque ahora yo soy mujer y sin embargo el ejemplo que puse es como si el otro sexo en mi caso fuera el de mujer, ¿no? O sea que también está en los- en lo imaginario y y en los ejemplos, digamos, de alteridad, también pueden haber ahí aspectos bisexuales. Em, En tales casos son indicios de hibridez, ¿sí? Como de esta cosa híbrida, mas no por ello hay un cambio del objeto sexual en el sentido de una inversión. Es decir, si yo como, me pongo como ejemplo que yo tenga aspectos masculinos acentuados, no implicaría necesariamente que fuera homosexual, ¿no? O sea, que no por tener aspectos masculinos me van a gustar menos los hombres. Sería una cosa así. Eh, un cerebro masculino en un cuerpo masculino. Esto también es algo que se dice mucho actualmente, ¿no? Esto de que es un cerebro femenino en un cuerpo masculino, ¿no? En los invertidos. Eh, Solo que no conocemos los caracteres de lo que sería un cerebro femenino. Fíjense que históricamente se ha atribuido a lo físico lo masculino, siempre se ha asociado con lo masculino. La fuerza física, estar ahí, la hombría, todo eso siempre se ha atribuido lo corporal, lo físico, lo manifiestamente corpóreo a lo masculino. Y en cambio el alma, la delicadeza, el mundo interior, todas estas cuestiones más etéreas, más interiores, más privadas, más incorpóreas, se han atribuido en todas las culturas, podríamos decir, a lo femenino. Em, Sustituir el problema psicológico por el anatómico es tan ocioso como injustificado. O sea, eh, o sea, justificar una cosa por otra digamos, es de una simpleza que no resuelve la gran pregunta de si existe algo como, como
puramente masculino, puramente hombre, puramente mujer, o puramente masculino, puramente femenino. Em, Mientras tanto, ni siquiera sabemos si nos es lícito suponer para las funciones sexuales unas localizaciones cerebrales determinadas, lo que serían unos centros, como las que conocemos, por ejemplo, para el lenguaje, ¿no? O sea, es tan complejo el tema que ni siquiera podríamos decir dónde está, ¿no? Si antiguamente se buscaba la piedra de la locura, también sería falaz buscar la piedra o el hueso de lo sexual masculino, el hueso de ¿no? La costilla, diría un católico, algo que dé, decir, acá está, esto es. Fíjense que esto que parece una obviedad, eh, cuestiona absolutamente las intervenciones quirúrgicas que hoy en día se reivindican, ¿no? Como que si paso por el quirófano y me corto tal cosa o me engaño, me cosen tal otra, entonces seré aquello que internamente, espiritualmente siento que soy, ¿no? Ahora después esto se está grabando, después me van a matar. Ponelo que no se puedan poner opiniones, por favor. Si no. Bueno, dice, tras estas elucidaciones, dos ideas quedan en pie. En la inversión interviene de algún modo una disposición bisexual, solo que no sabemos en qué consiste más allá de la conformación anatómica, ¿no? Entonces, él acá estaría hablando como que una disposición bisexual sería, yo qué sé, que tanto un cuerpo masculino como un cuerpo femenino tienen pezones, por decir algo, ¿no? Eh, pero él lo que se refiere es que esa bisexualidad iría más allá de esas pruebas, digamos, visibles o biológicas. Eh, Solo que no sabemos en qué consiste más allá de la conformación anatómica. Además, intervienen perturbaciones que afectan a la pulsión sexual en su desarrollo, como decir, no se hagan los giles, que a lo que me estoy refiriendo con la bisexualidad es a la pulsión sexual en su desarrollo, o sea, a esa energía que mueve al sujeto en busca de un objeto o de otro, para satisfacer justamente esa pulsión sexual. Entonces, por tanto, yo te voy así haciendo saltos, ¿eh? Porque es muchísimo y perdón si voy hilando un poco. Eso de no se hagan los giles sonó un poco a rioplatense, ¿no? Acá dirían, eh, acá dirían No hagáis el las. tonto. Sí, 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 sí. Quería decirlo, como le dirían acá, y me salía todavía más rioplatense y iba a decir otario, y eso es tanguero directamente. Además está Sean los tanguero. otarios. Em, Dice, por tanto, en este caso, como en muchos otros, el objeto sexual no es lo igual en cuanto al sexo, sino que reúne los caracteres de ambos sexos. ¿Acaso como un compromiso entre una emoción que aspira al hombre y otra que aspira a la mujer, siempre bajo la condición de la virilidad del cuerpo, de los genitales, por así decir, al espejamiento de la propia naturaleza bisexual? Es decir, no es algo tan obvio como decir que un objeto sexual es el objeto sexual un hombre o una mujer, sino que hay también sutilezas, detalles, caracteres, gestos, eh, que también hay bisexualidad en eso, ¿no? O sea, hay en el objeto de deseo sexual también hay rasgos que pueden ser ambiguos, ¿no? Que puede haber, que no se sabe bien por qué, pero de repente, yo qué sé, no voy a decir ningún ejemplo porque si no después hay que recortar el vídeo. Eh, Dice después, si acá en una nota al pie, que por qué la marqué, dice, la posibilidad abierta de disponer de objetos tanto masculinos cuanto femeninos tal como se las puede observar en la infancia, en estados primitivos y en épocas prehistóricas. Aquí esta nota al pie es a ver si pone el año, 1920. O sea,
eh, acá ya va diciendo, bueno, hay algo, ¿no? Que ya se puede observar en la infancia, que sería como perteneciente a estados primitivos, eh, en donde ya hay una ambigüedad en los objetos, ¿no? Ya hay una tendencia hacia objetos masculinos o femeninos eh, desde etapas tempranas de la vida. Imagínense la gente que leía este texto en 1920, con aquel puritanismo, con aquella cultura tan, tan morosa, tan recatada de la época, ¿no? Mm, Luego en las conclusiones dirá, la experiencia recogida con los casos considerados anormales nos enseña que entre pulsión sexual y objeto sexual no hay sino una soldadura que corríamos el riesgo de no ver a causa de la regular correspondencia del cuadro normal, donde la pulsión parece traer consigo al objeto. Ello nos prescribe que debemos aflojar en nuestra concepción los lazos entre pulsión y objeto, ¿no? Probablemente la pulsión sexual es al comienzo independiente de su objeto y tampoco debe su génesis a los encantos de éste. O sea, no es, ¿no? Es como, sobre todo en, en los orígenes, al principio, en los comienzos, que, que esté necesariamente atado, ¿no? Sino que más bien pueden ir como por caminos diferentes, ¿no? La pulsión sexual y el objeto sexual. Avanzo un poco más, ¿sí? Ustedes me dicen cuando paramos para armar el debate o si después se acuerdan más o menos. Ay, mm, Después marqué una cosa que me parece muy interesante que él va hablando, ¿no? Bueno, la sexualidad, lo biológico, la pulsión sexual, ¿no? Como que parece como que estuviera siempre metido ahí en esta cuestión. Sin embargo, dice, la credulidad del amor pasa a ser así una fuente importante, sino la fuente originaria de la autoridad. O sea, ya acá va a decir que la sexualidad es una cuestión muchísimo más amplia que que lo puramente carnal, ¿no? Como decíamos antes. Es la credulidad del amor, o sea, poder decir, bueno, yo apuesto por esto, ¿no? Siento esto y voy a tirar por ese camino, pasa a ser una fuente importante, o sea, pasa a ser, digamos, toma un lugar importante en esto, en este motor de, de, de la autoridad, ¿no? De, de la autoridad en tanto obediencia a los juicios, em, porque acá estaba hablando de esa sobreestimación eh, que tiende, ¿no? a investir de amor el objeto sexual. Eh, Después, más adelante, hablará también como la otra cara de esta investidura amorosa, que podría ubicar el sentimiento de asco, ¿no? Y el sentimiento de asco también es interesante que lo comente acá, cuando hablando de la sexualidad, porque a veces también nos olvidamos, ¿no? Esto de que se dice a veces que ver el, el- la cabellera de una persona deseada nos parece seductor y erótico y sensual, pero ver un pelo de esa misma persona mezclado en la ensalada o desparramado por el suelo puede dar asco, ¿no? O el ejemplo que ponía acá era eh, el del cepillo de dientes, me hizo mucha gracia, ¿no? Besar la boca de una persona deseada puede ser súper sensual, erótico y despertar la sexualidad, y sin embargo después a la hora de irte a dormir, si te dice, che, ¿puedo usar tu cepillo de dientes? Da muchísimo asco, ¿no? O usar el cepillo de dientes de la otra persona.
Y de repente dice y ¿quién asegura que la boca de uno no sea más asqueroso que la del otro? Además, dice, los límites de ese asco son a menudo puramente convencionales. Vale, acá es donde habla de esto del cepillo de dientes. Em, Dice, y hablando de esto del asco, eh, uno de los poderes que ha producido la restricción de la meta sexual, ¿no? Cuando dice, no, esto ya es un asco que ya por acá no paso. Dice, se detiene por regla general ante los genitales, pero no cabe duda de que también los genitales del otro sexo en sí y por sí pueden constituir objeto de asco, ¿no? Y esta conducta es una de las características de los histéricos, sobre todo de las mujeres. La fuerza de la pulsión sexual gusta de afirmarse venciendo este asco. Claro, dice, sí. Si esto me da mucho asco, mucho asco, mucho asco, al final me quedo en casa sin salir, ¿no? O sea, se trata de que ese asco esté ahí, ¿no? Jugando esa ambivalencia entre desear despertar igualmente el deseo y poder superar ese asco o quedarte a dos velas, como dicen acá. Entonces, ciertos lugares del cuerpo, como las mucosas bucal y anal, que aparecen una y otra vez en estas prácticas, elevan el reclamo, por así decir, de ser considerados y tratados ellos mismos como genitales, ¿no? Esto cuando habla de qué es lo genital. Si lo reducimos al pene y la vagina, entonces es muy simple, pero en cambio hay otras zonas erógenas que, que, que en sí mismas, por despertar este placer y por formar también parte activa en las prácticas, como que se pueden considerar por sí mismas zonas genitales y son tratados como tales, ¿no? En- Entonces dice, el sustituto del objeto sexual es en general una parte del cuerpo muy poco apropiada a un fin sexual. Hablando de los fetiches, ¿no? Eh, de los sustitutos inapropiados, dice, del objeto sexual, fetichismo. Y dice, el sustituto del objeto sexual es en general una parte del cuerpo muy poco apropiado a un fin sexual, el pie, los cabellos, ¿no? O un objeto inanimado que mantiene una relación demostrable con la persona sexual, preferiblemente con la sexualidad de ésta. Por ejemplo, una prenda de vestir, una ropa interior. No sin acierto se ha comparado este sustituto con el fetiche en que el salvaje ve encarnado a su Dios, ¿no? Es por un lado, tratado como una deidad y a su vez un objeto que yo pensaba si no podía estar relacionado también con el objeto totémico, ¿no? Porque es algo que sí, que casi que adquiere un valor místico, ¿no? Y sin embargo puede no tener nada que ver con una zona sexual en sí misma, ¿no? Un zapato, por ejemplo, eh, bueno, ahora los hacen de formas muy raras, pero incluso siendo los más convencionales, dice, el anudamiento con lo normal es procurado por la sobreestimación del objeto sexual, que es psicológicamente necesaria. Es inevitable que ella invada todo lo conectado con el objeto por asociación. Por tanto, cierto grado de este tipo de fetichismo pertenece regularmente al amor normal, en particular en los estadios del enamoramiento en que la meta sexual normal es inalcanzable o su cumplimiento parece postergado. Y pone el ejemplo aquí de procúrame un pañuelo de su seno, una liga para el amor que siento. No me acuerdo ahora de quién era, está más abajo. Dice, el caso patológico sobreviene solo cuando la aspiración al fetiche se fija excediéndose de la condición mencionada y reemplaza a la meta sexual normal y además cuando el fetiche se desprende de esa persona determinada y pasa a ser un objeto sexual por sí mismo. Es decir, mientras los fetiches sean parte del juego erótico, pero el encuentro, el placer se pueda realizar, estaría como dentro más o menos de cierta normalidad. En cambio, cuando ya el objeto fetiche no solamente es imprescindible para que se pueda realizar, liberar la pulsión sexual, sino que es lo único que lo consigue,
¿no? Ya el otro no hace falta. Ya alcanza, o el acto sexual o el encuentro sexual entre dos ya no hace falta. Alcanza con que esté presente ese objeto fetiche. Alcanza y es lo único ahí es cuando diría, bueno, acá estamos, ojo con Dalí. Entonces dice, he aquí el verdadero estado de cosas. Tras el primer recuerdo de la emergencia del fetiche, hay una fase sepultada y olvidada del desarrollo sexual que es subrogada por el fetiche como si fuera un recuerdo encubridor, cuyo resto y decantación es entonces el fetiche. El vuelco al fetichismo de esta fase que corresponde a los primeros años de la infancia, así como la elección del fetiche mismo, están determinados constitucionalmente. Él, ¿no? Hablando bueno, escuchando ejemplos y hablando investigando un poco, ¿no? De dónde viene, por qué, tal, y al final, bueno, puede haber algo ahí de alguna experiencia en la infancia, en los orígenes de algún recuerdo justamente encubridor. Encubridor, ¿por qué? Porque ya en esa etapa de la infancia, sin saber bien cómo ni por qué, había algo que, uy, esto igual es mejor taparlo, encubrirlo, reprimirlo. Esto es lo que en psicoanálisis decimos que funciona a precup. En el momento se vive por primera vez con inocencia, sin desligado de simbolizaciones, y es a posteriori que se significa y por lo tanto se reprime porque se significa en el sentido sexual. Vamos avanzando. Bueno, creo que más o menos son las... Ya sí, es tardísimo. Dejamos por aquí si quieren y comentamos, ¿no? Ah, había una cosa que quería decir que leyendo hoy un artículo me pareció, iba a decir como que se me ha ocurrido a mí, pero no, ya, ya dije que no, entonces ahora no lo puedo disimular. Una cosa que leí en un artículo que me pareció muy interesante como para pensar lo que dice, hasta dónde aquello en lo que innovaba Freud, ese deslizamiento provocado por la bisexualidad, la contingencia de la soldadura entre el objeto y la pulsión, no lo obligó a fabricar un freno a través de una suerte de normalidad sexual resultado de un desarrollo. Parece que como pregunta así para el debate puede estar bien. Bueno, ¿Qué piensan? ¿alguien quiere Bueno, comentar algo? bueno, gracias Mariana, porque la verdad que es un texto súper difícil. Cuando yo te escuchaba pensaba, ¿qué escribiría Freud hoy si tuviera que reeditar este texto, ¿no? ¿Qué mantendría y qué modificaría, por ejemplo? Porque ha pasado mucha agua bajo el puente, pero hay muchas cosas que son, como vos decías, sumamente vigentes. Y aparte también otra cosa que pensaba con respecto al título de aberraciones sexuales, que suena casi como irónico, porque por un lado habla de aberraciones, pero por otro lado es como que todos estos desarrollos están siendo observados, digamos, en la sexualidad, entre comillas, normal de los neuróticos y en particular de los perversos, en donde hace esta aclaración que vos decías respecto de la fijeza del objeto, ¿no? Pero bueno, estas son algunas cosas que iba pensando cuando te escuchaba. Mm, Yo, sí. yo diría que en lugar de decir la sexualidad normal, la podríamos llamar la sexualidad habitual, ¿no? Más que normal, ¿no? La que se Sí, da. porque aparte hoy en día incluso es muy, ¿qué puede determinar qué es lo normal y qué lo patológico dentro de los comportamientos sexuales cuando sabemos que la pulsión no tiene un objeto fijo, que los modos de goce son tan variados como sujetos haya, Ujú. ¿no? A mí me recordó un chiste que eran dos niños que estaban mirando por el ojo de la cerradura de la habitación de los padres y uno le dice al otro, bueno, y después me mandan a mí al psicólogo porque me chupo el dedo, ¿no?
No, Ah, lo que a mí me resulta es el momento en que además Freud lo escribe, es que es tremendamente rompedor el texto para el momento en que es, porque no es solamente que él hable de la sexualidad infantil que podría estar, como bien dice Freud, se podría ver, el niño que se chupaba el dedo, que se toca, se puede no ver, sino el incluirlo lo perverso polimorfo en esa sexualidad infantil que se reprime luego y da lugar luego también a aspectos de la clínica y posteriormente vemos las estructuras. Y por otro lado toma vigencia también cuando Freud habla de lo de la sexualidad normal, ¿no? Bueno, es tal vez un concepto un tanto médico de normativización, pero pensemos hoy, que lo ha comentado Mariana, todo el tema trans con lo que lleva. O sea, yo creo que es que la relectura hoy en el siglo XXI de tres ensayos, con todo lo que lleva, a mí me parece fundamental. ¿Qué decir de las adicciones, por ejemplo, sexuales, donde hay una fijación, eh, o puede ser al fetiche, o a una pantalla de porno, o a un chat, ¿no? Donde no hay un otro, donde no hay un vínculo con un otro, como Freud va incluyendo luego a partir del amor. Yo creo que Freud habla de una evolución, ¿no? Desde el infante, desde el niño que se chupa el dedo, en el humano, hacia una sexualidad que él llamaría pues adulta, genital, con una combinación con el amor, donde lo perverso polimorfo esté integrado. Yo lo llamaría como un gran cóctel, ¿no? Un cóctel donde esté incluido el ron, el zumo, ¿no? Todo bien ligado, bien movido, ¿no? Lo tomas y está bueno, está rico ese sexo con el otro, frente a que te puedes, sí, también te puedes tomarte, ¿no? El ron a palo seco, meterte un cóctel que esté con un ron Habana extraordinario, pero que te sabe a rayos, ¿no? Entonces yo creo que Freud, cuando utiliza normalidad, yo diría placentero, gratificante, no sé, algo ahí que Freud, yo lo detecto muy bonito en ese trabajo de tres ensayos. A mí me parece que hoy a la clínica incluso actual toma mucho relieve, ¿no? Vamos, a mí me parece junto a la interpretación de los sueños una... Y la época que lo escribe, porque esto habría que ponerse a leerlo en el... No sé cómo quedarían los primeros que lo leyeron, me parece. Y como ha explicado Mariana, que además lo ha explicado ahí con muchísima has hecho un trabajazo, Mariana, ahí de ir precisando y sacándonos esas citas tan bonitas de texto, ¿no? Me ha gustado volver a recordarlo. mm, A mí lo que me parece como esencial de este texto, porque sí, yo coincido con que junto con la interpretación de los sueños es un texto central en la teoría freudiana, en la teoría psicoanalítica, podríamos decir. Bueno, aparecen estos tres elementos que creo que lo habíamos puesto en el argumentario de este eh, seminario, que son estas propuestas freudianas que realmente revolucionan un poco, incluso diría yo, hasta el pensamiento, ¿no? El pensamiento, eh, las concepciones que podríamos tener acerca del psiquismo. Entonces, el primero sería esto que ya hemos trabajado incluso en otros encuentros, que es la existencia de lo inconsciente y aparte eh, trabajar este tema de lo inconsciente como una idea central y que en alguna medida es lo que determina, digamos, la vida consciente o lo consciente. Y esto es lo que siempre se dice que produce una revolución, digamos, copernicana, en el sentido de que, bueno, resulta ser que el ser humano no es dueño de sus actos, sino que está sobredeterminado por otros actos que van más allá de la conciencia y del cual él no tiene noticia, no se entera, no sabe, no lo sabe. Ese es el primer punto. Y el otro punto que a mí me parece que es importante aquí es el tema de la bisexualidad digamos, psíquica, digamos, en el plano psíquico, y la existencia de la sexualidad infantil. Esos tres, para mí, esos tres elementos son elementos que realmente distinguen y producen una revolución dentro del psicoanálisis. Más allá de que sí, que hay algunos como guiños que yo encuentro en este capítulo, que por cierto es como tiene demasiadas cosas, ¿no?
Pero bueno, sí, se mete, por ejemplo, porque esto después nos va a dar a poder pensar también en el próximo encuentro que vamos a ver la sexualidad infantil, este tema de, punto uno, de las zonas erógenas, es decir, las erotizaciones de determinadas partes del cuerpo, y por el otro lado, este tema de las pulsiones como independientes, ¿no es cierto?, que son características de, digamos, de una estructura perversa, ¿no? Pero que después vamos a ver que se van a unificar. Por eso esto es que Freud en algún momento dijo que los niños eran perversos polimorfos. ¿Por qué? Porque en realidad las pulsiones no estaban unificadas y se satisfacían unas a unas. Digo esto porque aparte hay una parte acá donde habla un poco de las perversiones y Mariana también comentaba el tema del fetiche, ¿no? Así que bueno, a mí me parece este texto como fundamental y que aparte de otras cosas es que si tenemos que volver a hablar de este tema o releer este texto, me parece interesante volver a hacerlo. Que otra de las cosas que es interesante también señalar es que este texto es de 1909, creo, ¿no? Sí, 1909, o no, No, 1905. 1905. no, sí. Lo que pasa es que en la primera parte, Mariana también lo señaló, en la primera parte Strachey aclara que fue agregando cosas, ¿no? Es cierto, que quiso conservar, digamos, la primera parte e incluso hay una introducción de 1920, o sea que estamos hablando Sí, sí. ya de cuando él hace el giro, digamos, en la concepción de las pulsiones. Pero fíjense que es interesante porque en este punto él habla de las metas de las pulsiones, ¿no es cierto? Y del objeto de la pulsión, que es algo que después él va a teorizar en Pulsiones y Destino de la Pulsión, que fue lo que vimos la clase pasada. Así que es cierto que nos adelantamos un poco porque nos parecía muy importante que antes de trabajar esto tuviésemos una aproximación o una noción al concepto de pulsión. Bueno, me cansé, aquí hable otro. Ah, yo hablo. Te quería agradecer, Mariana, me gusta mucho a mí, siempre dijo Alejandro, que la parte de la teoría más sexual me gusta mucho de Freud, porque efectivamente es algo que no se había hablado nunca antes. Y la verdad es que con todas esas reflexiones que hicimos, me cuestiono siempre si no hubiese habido el cristianismo y los valores cristianos que bloquean al final, o sea, que hicieron un poco muro a todo lo que tenía que ser normal y lo que era inversión en ese sentido, yo me pregunto cómo sería la humanidad al día de hoy, la verdad. Es interesante pregunta, ¿no? Y complicado de responder porque Complicada porque como decía Alfonso, justamente al día de hoy hay, o sea, esa complejidad que un poquito iba saliendo del trabajo de Freud que nos leíste. Al final, al día de hoy está un poquito más complejo con todo el tema del género, también no solo la transexualidad, pero también la autopercepción de uno, lo que es justificado de nuestra propia autopercepción de quiénes somos, de lo que nos gusta, de cómo nos vemos, que no tienen que ser necesariamente. Tipo, a mí el término hermafrodito me parece muy especial porque al final son casos que son muy aislados o sea, en el cotidiano, yo creo, ¿no? Más el tema de la bisexualidad, eso me parece más interesante claramente porque al final es verdad que un poco tenemos de todo, o sea, de los dos lados, por así decir, hay una, como si fuese una balanza, pero así, que luego vamos más por donde somos destinados a ir, por así decir, porque es nuestra naturaleza, que eso también es la parte muy curiosa, o sea, de nuestra propia naturaleza, como nosotros somos, y luego como eso viene filtrado con el inconsciente y todo eso, que es Sí, muy... yo con esto de... quería, Ah, ah, perdón, solo una cosita. sí, sí. Que con esto de cómo sería fuera del catolicismo, se me ocurría en otras deidades, ¿no? Por ejemplo, en la Mm, India.
Shiva tiene algo, ¿no? De femenino, pero también masculino. Buda también podríamos pensar que Ujú. tiene también rasgos femeninos. En fin, no solamente en las representaciones corporales, sino en esas fuerzas o atributos que tienen de lo interior, de su poder. Eso nomás. Mm. Por eso es Sí, Ay, qué- importante lo que viene a traer Freud en esta época, como lo recordaba Alfonso, porque a mí me parece que justamente lo que Freud hace a partir de la conceptualización de la sexualidad en psicoanálisis, que como decía Mariana, va mucho más allá de la genitalidad, de lo exclusivamente genital, lo que él posibilita es justamente teorizar sobre las estructuras psíquicas, que no las hace, no es una diferenciación que hace a partir de lo normal o lo patológico, simplemente él lo que dice son diferentes maneras de posicionarse frente a la castración. Y la castración, volvemos al tema, ¿no? Que digamos, son formas diferentes de posicionarse frente a la sexualidad, si se quiere, considerándola más amplia, ¿no? Considerando, digamos, un posicionamiento respecto a las demandas pulsionales, a la relación con el objeto, el partener sexual, pero en ningún momento él lo marca, digamos, como una cuestión patológica en sí, sino que eh, nos deja sentadas, digamos, las bases como para que podamos nosotros hacer un diagnóstico diferencial a la hora de pensar la neurosis, cómo se posiciona el neurótico frente a la castración, cómo se posiciona el perverso frente a la castración y cómo se posiciona el psicótico frente a la castración. Pero nos deja abierta esa puerta, ¿no? Para justamente barriendo con el estigma de lo patológico. Y no es casual que para hablar de la perversión tome el fetichismo, que digamos es la más inocente de las perversiones, si se quiere, ¿no? Digamos, es una estructura que no podría decir, bueno, el fetichista no hace mal a nadie, ¿no? Si A se la muñeca. Me acordaba del sombrero hongo del libro de la insoportable levedad del ser de Milán Kundera, en donde el personaje necesitaba del sombrero en su amante para armar su escena sexual, ¿no? Yo quise levantar la mano, pero no pude encontrarla. No, retomando la pregunta que hizo Mateo, eh, yo pienso que no podemos culpar solo al cristianismo. Creo que la sexualidad en la historia de la humanidad es un tema complicado porque es traumática. Y justamente si entendemos la sexualidad como lo que no es solo genital. Entonces, es un problema y es un problema a día de hoy todavía. Y aún siendo que estamos en una época en la que se permiten escuchar otros discursos y que una persona en determinados países ya no la matan porque sea homosexual, ¿no? Aunque hay otros que sí, ¿eh? En la actualidad. O sea, aunque se ha, podemos decir, progresado, aún así sigue siendo complicado. La psiquiatría hoy en día en el DSM pone disforia de género a cualquier persona que en la consulta transmita algo del orden de lo trans, que tampoco creo que se puede poner todo como si fuera tan simple, ¿no? Creo que hay un montón de complejidad en cada caso de lo que en una misma bolsa se mete como eh, trans o este tipo de cuadros y que de discursos, porque son muy diversos, creo que no se puede encasillar en una sola cosa. Por lo tanto, creo que justamente el otro día, comentando con Mariana sobre este tema, nos acordábamos, ¿no? De Foucault, que él, en sus tomos sobre la sexualidad, ¿no? Yo me acuerdo que creo que arranca así, hace mucho que lo leí, por ahí me estoy equivocando, pero a mí me quedó muy grabado esto en la facultad. Em,
que él explicaba justamente que la época victoriana, que supuestamente, ¿no?, está marcada por la moralidad y represivo en relación a la sexualidad, ¿no? Foucault planteaba que era una máquina una máquina de crear sexualidad. ¿Por qué? Porque al final de tanta prohibición se hablaba más de sexo que nunca, ¿no? O sea que bueno, yo simplemente lo abro para decir que quizás si hablamos de la sexualidad no es solo el cristianismo. No, yo decía el cristianismo solo porque es lo más cercano, por así decir, al imaginario occidental de alguna forma, o por lo menos a mí. No, Perdón, y hago un matiz porque también en el cristianismo han habido modificaciones a lo largo de la historia, porque generalmente cuando se habla del cristianismo se habla de la Iglesia Católica y no son los únicos cristianos, eso no hay que olvidarse. Y hay muchas iglesias cristianas en las que se ha modificado mucho, por ejemplo, en aceptar el matrimonio igualitario o en otros temas que refieren a la sexualidad, como el aborto, por ejemplo. Alfonso. Sí, estoy de acuerdo con lo último que ha comentado Lucía, no lo podemos cargar todo, claro, al cristianismo, pero sigo con la que me resulta interesante, la intervención de Mateo con lo que dice, porque claro, por una parte está la cuestión en la cultura judeo, llamémosla, donde nos insertamos judeocristiana, ¿no? De alguna manera, con el judaísmo, el tema del pecado original o sexual, el cristianismo luego como un movimiento donde aparece realmente Jesucristo tampoco habla de sexualidad, a lo más lo que defiende es a una prostituta, que es María Magdalena, porque no la quiere que la apedreen, y luego, bueno, pues toda la distorsión que hay de los textos sagrados. Creo que la cuestión no sé, en la medida en lo que puedo entender de Jesucristo no era tanto la cuestión sexual como una cuestión del amor, pero bueno, la cuestión del amor es una cuestión que estaría más vinculada al cristianismo. Pero es verdad que hay algo, sobre todo, yo creo, en el catolicismo o en la religión católica entendida de algún modo, con la experiencia también clínica que podemos ver, que es la cuestión de la culpa vinculada a la sexualidad. Es decir, ahí sí que hay un elemento que bueno, que es algo pues a tener en cuenta. Por una parte, desde luego, hay elementos, como bien decía Lucía, que no tiene que ver exactamente con eso, que la sexualidad es traumática, que hay una cuestión ahí que se puede estar vinculando en relación a lo edípico, etcétera, pero es verdad también que ha habido un movimiento que también lo podemos también contemplar y se puede no observar en algunos casos donde ha habido elementos muy que si sigue eso estando ahora todavía en el modelo eh, clínico que podemos ver o social actual, pues hombre, no es como a lo mejor hace tiempo, pero sigue estando, o sea, sigue teniendo experiencia de analizantes que vienen, que les cuesta hablar de una cuestión sexual, que pues han tenido educación en un colegio católico, etcétera, y que la cuestión sexual, de alguna manera entendida como tal, puede producirles un componente culpógeno, pues que en el análisis precisamente pues es importante, ¿no? De alguna manera trabajar. Se me ocurrió eso a la intervención que había hecho Mateo, ¿no? Alfonso, cuando justamente la concepción que hay debajo es esto que decía Mariana, retomando el texto, de la sexualidad entendida como con la única función o meta de la reproducción. Exacto, De exactamente, eso porque la insisto, culpa es cuando claro, aparece el deseo. exacto, cuando aparece efectivamente, correcto, en ese momento, cuando aparece la cuestión del goce, del deseo, en ese momento se inscribe el elemento vinculado a la culpa. Claro, ahí es algo que nos puede efectivamente, correcto, Lucía, estoy de acuerdo, y pensar, ¿no? Lo que pasa es que yo estaba pensando también, digamos, un punto, ¿no? El, eh, el hecho de que la sexualidad es traumática, yo diría que en todo caso la sexualidad es un tabú, es algo de lo cual, digamos, cuesta hablar. Pero más allá de esto, y esto lo dijo Freud también, digamos, que hay una gran diferencia entre el politeísmo y el monoteísmo, porque se consolida el monoteísmo con el cristianismo,
Y es donde Freud dice que, bueno, que antes del cristianismo la sexualidad era más pulsional y que a partir del monoteísmo en realidad se unifica lo pulsional en una elección de objeto y que el predominante y el legal es el objeto heterosexual. Es decir, en la época de los griegos, y esto lo sabemos todos, uno podía tener un pensador, podía tener uno de Febo y estaba casado y tenía hijos y a nadie le llamaba la atención de que este hombre tuviese relaciones con un chico joven, ¿no? Hoy en día esto no es así, digamos, ¿no? La sociedad espera que cuando un niño es pequeño, primero que espera que sea heterosexual. Yo no he visto ningún padre o ninguna madre que le diga al hijo, el día de mañana cuando tengas novio o novia, o sea, todo el mundo, si es un niño, piensa que va a tener una novia, y si es una niña, piensa que va a tener un novio. Es decir, hay digamos, un presupuesto de que una persona, dentro de lo que se llamaría normalidad, va a ser heterosexual y no homosexual, por ejemplo, ¿no? Si te fijas, también en la antigua Grecia o, bueno, en la Roma antigua también era así, que al final no había esta distinción. Si elegías tipo tu objeto, por así decir, que podía ser tu mujer y eso, pero al final siempre viene en mente el emperador Adrián, que si él tenía su amante, que era un chico, Antino, y luego tenía también su mujer, porque no pasaba, porque por lo menos creo que pasara por otra cosa. O sea, si lo tomamos en un punto de vista que puede ser más griego, por así decir, y no había ese drama puesto encima a lo que te gustara sexualmente, porque el enfoque quizás era más en otras cuestiones sociales. Igual, Adriano era español, ¿eh? No era, Sí, no es había verdad. nacido en Sevilla. Sí, es verdad. Sí, yo me refería a traumática en este sentido de cuando la sexualidad no está anexada a la reproducción. Mm, Es sí, decir, sí. eh, eh, esto de que comentábamos cuando hablamos de la pulsión, de la diferencia con el instinto, ¿no? De que Mm, los animales solo tienen aparece. relaciones sexuales cuando la hembra está en celo. Sí, Punto. sí, Y ya sí. está, ¿no? Y esto es lo que complica a los seres humanos, esta No. diferencia. Claro que yo siempre veo más estudios documentales y tal que en realidad no es así. O sea, hay también los leones que lo hacen con otros leones porque le apetece o es un poquito más Bueno, complejo, yo creo decir, ¿no? hay unos tipos de chimpancés, los bonobos, creo que se llaman, Ujú. que parece ser que se pelean todos y después terminan follando todos contra todos, tipo orgía. Eso. Esto es muy curioso todo. Sí, pero el tema, por ejemplo, con que ahora no me acuerdo creo, ay, no sé si son los chimpancés o los que más se acercan al ser humano a nivel genético, Sí, que se ha estudiado que justamente tienen o sea, pueden estructurar un sistema más precario, pero de cierto lenguaje, podemos decir, que funciona más con símbolos. sí, Em, pero esto es interesante porque justamente, ¿no? En aquellas personas que han dedicado muchos años a la observación de estos animales y ven cómo justamente el hecho de cuanto más pueden estructurar un lenguaje, por lo tanto, producir, digamos, una determinada estructura simbólica, ¿no? Modifica mucho el establecimiento de los vínculos, bueno, de que hay una estructura simbólica en el colectivo en el que viven, digamos, y que Claro, podían, pero por ejemplo, tener una lengua de signos, ¿no? Esto no me acuerdo ahora si son los gorilas o los chimpancés, justamente, que si bien no se podía bien asimilar
a la estructura del lenguaje por toda su complejidad y su estructura, pero sí que había como bueno, una estructura como más precaria, podemos decir, pero de lenguaje. Lo que pasa que justamente la diferencia fundamental en la sexualidad, la sexualidad la podemos atribuir solamente al ser humano, el resto no sé si se podría llamar sexualidad en los animales, tiene que ver con esto, digamos, desde el momento en que hablamos un lenguaje que, como decía Lucía, no es de signos, no es como la abeja que hace una danza determinada y esa danza determinada, todas las abejas van a entender dónde está la flor, porque va a ser para todos lo mismo. La complejidad de los seres humanos es que en el momento en el que hablamos pasan dos cosas. Primero, que no sabemos qué decimos porque estamos no sumergidos en el mundo del signo, sino del significante, y siempre para entender qué estamos diciendo es necesario remitirnos a otro significante y dar una vuelta más y explicar un poco más, y aún así siempre caemos en el malentendido, sino que aparte también esto, más ya a partir de Lacan, que el hecho de hablar, de tener un lenguaje, digamos, con esas características, eh, no por cualquier cosa, él dijo que el inconsciente estaba estructurado como un lenguaje, ya ahí se introduce en la sexualidad la concepción de la muerte. O sea, sexualidad y muerte quedan ahí, digamos, de alguna manera enlazadas, y esa es una condición solamente humana porque los animales no hablan y tampoco saben cuándo se van a morir, ni se preocupan por la muerte, Bueno, no no lo es un sabemos. tema. No lo No, sabemos no, porque no tienen lenguaje. claro, o sea, es eso, porque acá la Lo que pasa es diferencia que y la sí, particularidad es que se puede decir sobre eso. Uno le puede decir a no, alguien pero hay cuando yo me algo, muera. claro, pero hay algo sí que es interesante que dijiste, que es con respecto a las abejas, es que el mensaje, digamos, es unidireccional y no tiene forma de Claro, interpretación, ¿no es cierto? claro, Y no se puede claro. cambiar, y no se puede transmitir en ausencia tampoco, ¿no es cierto? Ese es un punto. Y el otro punto también es interesante, es que no hay un plano simbólico y no hay lugar al malentendido, porque yo no he visto nunca que estas abejas una le haga la danza y cuando ve que las otras van para el otro lado dice, no, pará, que me dolía la pata, me equivoqué, es para el otro. Eso nos puede Entendí pasar. mal, entendí mal, por ejemplo. Claro, ese es el Claro, malentendido. O que una le diga a la otra, che, ¿para dónde bailaba? ¿Para este lado o para el otro? ¿Es para allá que tenemos que ir? Eso nos pasa a los humanos. claro. Para entender lo que estamos diciendo siempre es necesario algo más. Uno puede decir, lo voy a decir así en brusco, ¿no? ¡Qué culo! Y uno no sabe si está diciendo qué suerte que tuvo, Claro. qué buen trasero que tiene. Sí. O sea, qué sé yo, si uno no... ¿Qué estás queriendo decir? ¿No? ¿Qué estás queriendo decir? Esto los animales no se lo cuestionan. No. Entonces ahí ya entra toda una complejidad eh, que, que bueno, que es la que nos explicó también Mariana hoy. Sobre todo para los perros un culo es un culo, no hay, no hay dos interpretaciones. No hay suerte que valga. Bueno, Sí. son las 9 menos 5. Si les parece, podemos dejar para... Nos veremos entonces, díganme ustedes, ¿no? El 3 El de 3 de diciembre. diciembre, el 3 Sí, de diciembre vamos a trabajar la sexualidad infantil. Es perfecto. el Muy bien. segundo ensayo de Freud. Bueno, pero de todos modos, Mateo, si quieres venir porque Ah, nosotros vamos a ir seguro al coloquio Ujú. de discurso sobre el abordaje psicoanalítico del trauma, bienvenido serás. Y aparte, eh, dices que eres, ¿cómo se llama? Estudiante porque estás estudiando en nuestro seminario y entonces pagas un poco menos. Vale. Guay. esperamos. Bueno, Bueno, hasta la próxima. nos vemos la próxima. Un abrazo, hasta Chau la a próxima. todos, gracias Miriam. Gracias. Gracias, Chao. hasta luego. Chao, Gracias. gracias. Chao, chao.